Seamos todos, hermanos, fortalecidos. Vamos a ir, hermanos, al libro de Hechos, capítulo 4. El libro de Hechos, capítulo 4. Y vamos a estar viendo, hermanos, el verso 32, hermanos. En adelante, gloria sea a Dios. Bien, amados hermanos, cuando usted lo tenga en reverencia a la palabra de Dios, puede ponerse de pie si le es posible y poder dar lectura a la bendita palabra de Dios. Sean todos, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Bien, hermanos, ya teniéndolo todo, vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor, hermanos, Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Oh buen Señor Jesús, te pedimos, Señor, por este siervo inútil, Señor Jesús. Te pido, Señor, que me ayudes, que me des la iluminación, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, para hablar de las cosas sagradas, Señor, para hablar de tu bendita palabra, Señor, al pueblo, Señor, congregado este día. Que tu palabra, Señor, pueda edificar, Señor, nuestras vidas, que pueda obrar, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Prepara, Señor, nuestras mentes, corazones receptivos, Señor, a tu palabra. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu bondad y misericordia. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Bien, hermanos, queremos esta mañana hablar, amados hermanos, bajo un tema muy importante, y es, hermano, vemos el modelo de una iglesia. El modelo de una iglesia, hermanos, que avanza. Ese es el tema, el modelo de una iglesia que avanza, hermanos, y nada, hermanos, la puede parar. Y, hermanos, siempre al recordar, ¿verdad?, la historia del cristianismo, al ver, hermanos, cómo la iglesia ha venido caminando, cómo la iglesia, hermanos, ha venido creciendo a través de la historia, nos hace remontar, hermanos, a nuestra propia historia, ¿verdad? De que hace 122 años, hermanos, 3 familias, amados hermanos, que son los Spurling, los Bryan y los Tomilson, hermanos, 3 personas, 3 familias, que ellos se congregaron, amados hermanos, y pedían a Dios, hermano, la restauración de una iglesia, hermanos, que en ese entonces se había deformado, una iglesia que había caído, hermanos, en reglamentos, en institutos, de instituciones, hermanos, de hombres. Ellos pedían, hermanos, la restauración. Ellos tenían sed, hermanos, de conocer la palabra del Señor. Y qué bueno, ¿verdad, hermanos? Sería que todos, hermanos, tuviéramos ese mismo deseo de que Dios, hermano, cada día esté restaurando la iglesia, y la iglesia, hermanos, sea más bíblica, la iglesia, hermanos, se parezca más a la iglesia, hermanos, que el Señor fundó. Entonces, hermanos, vemos a través de este texto, hermanos, que en la historia de la iglesia, vemos, hermanos, que la iglesia ha enfrentado oposición externa, ha enfrentado, amados hermanos, peligros, ha enfrentado persecución, ha enfrentado difamación,
ha enfrentado, hermanos, el menosprecio, ¿verdad?, de los hombres. Han intentado destruirlo, han intentado, hermanos, erradicar a la iglesia, han intentado callar, hermanos, a la iglesia, destruir su integridad, su testimonio y tantas cosas, hermanos, en que la iglesia desde este tiempo, hermanos, hasta el tiempo actual ha venido, hermanos, luchando, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermanos, que no estamos solos. Tenemos a Cristo con nosotros. Él es el dueño de la iglesia. Y cuando no se ha podido, hermanos, externamente, Satanás, amados hermanos, intenta atacar desde adentro. Y es ahí, hermanos, donde él intenta frenarla, sembrando, hermanos, corrupción doctrinal, sembrando, hermanos, divisiones, sembrando hipocresía, sembrando pleitos entre los hermanos. Pero a pesar de todo esto, amados hermanos, la iglesia de Cristo, la iglesia universal, hermanos, el término de eclesia, ¿verdad?, que aborda una gran dimensión, hermanos. La iglesia sigue creciendo, amados hermanos. La iglesia sigue predicando, el evangelio sigue caminando, sigue corriendo, hermanos, victorioso. El mensaje del evangelio sigue transformando vidas. El evangelio, hermanos, sigue sanando, restaurando corazones. Y no, hermanos, porque nosotros somos capaces, o los otros hermanos son capaces, tienen buenas estrategias. No, hermanos, esto es por Dios. Esto es porque Él es el dueño de la iglesia. Porque Cristo, hermanos, sostiene la iglesia. Y Él dijo, hermanos, algo muy importante, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una gran promesa, hermanos, inamovible que el Señor ha dado. Y es una promesa, hermanos, que usted y yo podemos dar fe y testimonio de que Dios, hermanos, Él cumple su palabra. Amén. Vemos, hermanos, cuando Dios funda su iglesia, cuando Dios empodera su iglesia, cuando en el día, hermanos, de Pentecostés, la iglesia, hermanos, los que estaban ahí fueron llenos del poder de Dios. Hablaron idiomas, hablaron lenguas, hermanos, salieron a predicar las buenas nuevas de salvación, intentaron pararla de todos modos, hermanos, pero mire cuánto tiempo, hermanos, lleva ya la iglesia y aún, hermanos, el mensaje de Cristo se sigue proclamando, hermanos. Aún Cristo se sigue anunciando. Aún, hermanos, es tiempo de salvación. Aún, hermanos, Cristo aún está llamando su misericordia, hermanos. Él está usando a hombres, mujeres, hermanos, para llevar su mensaje. Y ve, hermanos, qué precioso es, hermanos, que el mensaje del evangelio, hermanos, él sigue corriendo, hermanos. Porque no depende de nosotros, no depende de hombres, ni de fuerzas humanas, sino que depende, hermanos, totalmente del poder de Dios. Por eso este pasaje, hermanos, nos habla de la gran verdad. Que sigue adelante, una iglesia victoriosa. Hermanos, el libro de los Hechos no es un cuento, no es, hermano, una fábula, sino que es una narrativa, hermanos, ¿verdad? Histórica, hermanos, es una realidad que pasó. Porque Dios es ayer y hoy, hermanos, su iglesia sigue avanzando. Y que esta mañana, hermanos, a todos, que el Señor nos ayude, nos fortalezca, nos llene de fe, nos llene de convicción y podamos ser animados, motivados a entender, hermanos, estas grandes verdades. Eso nos debería de motivar, hermanos. Y como punto número 1, hermanos, vamos a explicar el texto. Una iglesia, hermanos, basada en la unidad y en la generosidad. Una iglesia basada en la unidad y en la generosidad. Veamos el texto, hermanos, 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía,
sino que tenían todas las cosas en común. Hermanos, la clave para entender este texto, la escena, está en las primeras palabras que nosotros observamos. Si usted observa el texto, dice: y la multitud de los que habían creído, los que creyeron. Para poder entender esto, hermanos, son los que habían creído, los que tenían fe. Ellos creyeron en Jesús, en su Salvador y Señor. Confiar, hermanos, en el Señor y estar satisfecho con todo lo que Dios es. Hermano, ¿estamos nosotros satisfechos con todo lo que Dios es para con nosotros? Este pueblo sí estaba satisfecho, hermanos. Esa es la clave, hermano. Esto era el efecto que esto traía. Y el efecto, hermanos, que traía eran dos: la unidad y todos de una misma alma, dice, la unión. Hermanos, con Jesús, estar en Jesús produce unidad entre nosotros. Estamos unidos en Cristo. Hermanos, esta gente logró algo, hermanos, que muchas veces quizás nosotros no hemos logrado hasta el día de hoy. Y es que esta gente, hermanos, venció el egoísmo, venció, hermanos, el individualismo que está, hermanos, tan atado, hermanos, al corazón humano. Porque ellos, hermanos, simplemente entendieron que eran hermanos de sangre conectados, hermanos, a un mismo Señor. Hermanos, ahora somos hermanos, ellos eran familia. Y como consecuencia, amados hermanos, de esto, debilitó su apego a las cosas materiales, a las cosas de este mundo. Porque dice el texto: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No tenían apego, hermanos, a las cosas materiales. Qué extraño corazón tenían ellos, ¿verdad? Tenían una cualidad, hermanos, que hoy en día no se observa dentro de las iglesias. Ellos vencieron el egoísmo, vencieron el individualismo, pero hoy en día, hermanos, en las iglesias algunos son egoístas y son individualistas. Solo importan ellos, solo importan su núcleo, o con quienes ellos se llevan, con quienes ellos se sientan. Ellos no tienen ojos de misericordia al hermano, a la hermana, y eso, hermanos, es triste. Y eso dentro de nuestras congregaciones, hermanos, debería de ser restaurado. Porque aquí está el modelo perfecto, hermanos, a seguir. Ninguno decía: esto es mío. La fe en Cristo, amados hermanos, trae como consecuencia que nos libera de la avaricia y de la tacañería, amados hermanos. Porque ahora dependemos de Dios, no de las cosas de este mundo. No dependemos, hermano, de cuánto nosotros tengamos. Dependemos, hermanos, totalmente de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque ahora nuestra mirada ya no está puesta, hermano, en las cosas de este mundo, sino que nuestra mirada, amados hermanos, ahora está puesta porque tenemos una mejor herencia, hermano, que es Cristo, que está en los cielos. Él es nuestra mejor herencia, hermanos. Y eso sucedió aquí, hermanos. Dice, hermano, que Dios obraba grandemente. Y el verso 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Hermanos, ellos daban testimonio, ellos vivían eso, ellos suplían la necesidad, ellos tenían generosidad. En pocas palabras, hermanos, ellos suplían las necesidades de sus hermanos. Hoy en día, hermanos, a veces ni orar por nosotros mismos queremos. No queremos orar, hermanos, por los hermanos que están enfermos, por los hermanos que están pasando situaciones difíciles, hermanos. Y es ahí, hermanos, cuando nosotros debemos reflexionar y pedirle al Señor que restaure, hermanos, eso en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hermanos, recordemos el contexto de qué es lo que había pasado acá.
Había pasado, hermanos, en Pentecostés. Muchos hermanos habían venido de diferentes lugares, se habían reunido para adorar, era el tiempo de la Pascua. Vino el Pentecostés, muchos hermanos se convirtieron. La mayoría, amados hermanos, eran pescadores, solo pescar podían. A otros, amados hermanos, perdieron sus trabajos. A otros, hermanos, los desecharon. Sus mismas familias, hermanos, los desecharon. La misma religión que el Señor, hermanos, abordó en los evangelios, hermanos, donde el Señor les dice que ellos eran excelentes para dar, pero carecían, hermanos, del amor, y ellos daban, hermanos, para ser aplaudidos por las personas. No daban, hermanos, porque simplemente amaban al hermano, sino porque querían la gloria, querían el aplauso de las personas. Por eso dice que se paraban en las plazas, hermanos, y hacían oraciones bien repetitivas. Por eso dice, hermanos, que cuando ayunaban, hermanos, imagínense, dice que andaban todos demacrados para que lo vieran, hermanos, que estaban ayunando. Una religiosidad falsa, hermanos, es la que el Señor, una religiosidad hipócrita es la que ellos tenían, una religiosidad muerta. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver aquí que estos apóstoles, la iglesia del Señor, hermanos, de este tiempo, de este siglo, hermanos, estaba cumpliendo, hermanos, lo que Dios demandaba de su palabra. El amor, hermanos. Imagínense, hermanos, unos eran pescadores, a otros perdieron sus trabajos, otros los desechó su familia. ¿Cómo estaban estos hermanos? Estaban mal, hermanos. Había tanta necesidad, porque habían sido desechados, habían perdido sus trabajos. Y no es, hermano, que eran vagos, sino, hermano, estos hermanos tenían ojos de misericordia para con sus hermanos. Por eso, hermanos, dice que vendían las propiedades para ayudar. Veamos el verso 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Imagínense, hermanos. Y hoy en las iglesias, ¿cuántos necesitados hay? Y esta iglesia no tenía necesitados, hermanos, porque ellos podían resolver, hermanos, porque el amor de Dios, hermanos, va más allá. Hermanos, y para poder hacer estas cosas, no basta, hermanos, con ser una persona rica, adinerada. Porque puede ser una persona rica, adinerada, hermano, pero su corazón está duro como la piedra. Hermano, y muchas veces aquellas personas que de lo poco, como los macedonios, que dicen, hermano, que ellos eran pobres, y dicen que no soportaron ver la necesidad de sus hermanos, y desde su pobreza, dice, hermano, que ellos reunieron para poder ayudar a los hermanos. Ve, hermano, que entonces no importa tener mucho o tener poco. Lo importante es, hermano, lo que está aquí, en su corazón. Si está la generosidad, amado hermano, si da, dice que la palabra de Dios dice que Dios ama a quienes, al dador alegre. Pero si usted da con dolor, porque una cosa es dar con alegría, hermano, y otra cosa es dar con dolor. Decir, Dios mío, ¿verdad? Tanta necesidad en esta iglesia, tantas situaciones en esta iglesia, que en esta iglesia solo son dinero, en esta iglesia que mire que un hermano no sé qué, que ayudemos a fulano, que mire que hagamos esto. Ese dolor, hermano. Pero no es lo mismo, hermanos, sentir una gran alegría cuando todos participamos, hermanos, para poder ayudar. Eso, hermanos, de verdad el Señor dice que aquellos que ayudan, hermanos, calladamente, dice que recibirán su recompensa de parte del Señor. Hermanos, estas personas tenían ojos de misericordia. Y dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad.
¿Por qué, hermanos? Porque había gran necesidad. Esto, hermanos, no hay que confundirlo en estos tiempos. Claramente, hermanos, la palabra también nos manda a trabajar. La palabra dice que el que no trabaja, que no coma. Pero aquí estos hermanos no tenían trabajo, eran despreciados, eran simplemente, hermanos, pescadores, más que solo eso podían hacer. Y a pesar de eso, hermanos, el gobierno corrupto que estaba en contra de la iglesia. No había oportunidad de nada, hermanos. Quizás hoy en día, hermanos, nosotros no tenemos persecución. Quizás hoy en día todos tienen su trabajo, hermanos. Hoy en día quizás todos pueden emprender algo. Pero siempre, hermanos, siguen habiendo necesidades dentro de la iglesia. De repente un hermano se nos enferma. Hay que visitarlo, hay que llevarle algo, hermanos. Hay que aliviar su pena, hay que darle para la medicina, hay que darle para la consulta. Hay muchas necesidades, hermanos. Y muchas veces nosotros, hermanos, no pensamos en eso. Y eso, hermano, es unidad. ¿Por qué? Porque nos damos a nuestros hermanos. No importando, hermano, su condición. Hay gente que dice, no, pero es que esas personas tienen. No, hermano. Debemos cumplir el principio de ayudar. Ayudar. Hermanos, en este contexto de que ellos no tenían las cosas en común, que no, parecía como que no amaran las cosas, ¿verdad? Pasaba algo, hermanos. Para los judíos, tener un pedazo de tierra en la tierra prometida era señal, hermanos, de tener una porción del pacto. Era algo tan apreciado y significativo, hermanos, para ellos. Pero ellos entendieron, hermanos, que esto ya no era más su herencia, ya no era más, hermanos, un trozo de tierra, un título de propiedad, sino, hermanos, que ellos anhelaban las herencias espirituales. Hermanos, anhelamos nosotros las herencias espirituales. La palabra de Dios dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales arriba, hermanos. Hermanos, esas herencias como perdieron poder. Y hoy, hermanos, por las herencias hay pleito, hay indiferencia. No, es que yo quiero el mejor pedazo, no, yo esto, lo otro, yo lo otro. Hermanos, imagínense, estas personas habían perdido, hermanos, eso por tal de ayudar a sus hermanos. Perdieron, hermanos, poder, esos pedazos de tierra. Por eso, hermanos, que ya no eran tacaños ni ávaros. Esto es verdadera comunión cristiana, hermanos. Estos hombres nos dejan una gran enseñanza. Algo hermoso, hermanos, unidad, una unidad tan fuerte y sólida, hermanos. ¿Por qué? Porque sus corazones fueron cambiados. Al ser creyentes, ellos tenían mucho amor. Nosotros que somos creyentes, hermanos, tenemos amor en nuestros corazones. Usted puede responderse, hermanos. Hermanos, estoy actuando así conforme a la gracia de Dios que estaba en estos hombres. Abundante gracia, dice el texto. Luego, hermanos, el verso 36 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es el hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo y lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos a un hombre, hijo de qué dice, hermanos, de consolación, como ejemplo clave, hermanos, que fue este hombre. Bernabé, hermanos, era primo de Juan Marcos, y habla, hermano, la historia de que ellos, la familia de ellos, tenían una casa tan grande, era gente rica, hermanos, y ayudaban a la iglesia. Dice que en esa propiedad que tenían, hermanos, toda la iglesia se reunía. Quiere decir, hermanos, que era grande. Tenían, hermanos, condiciones para darle alimento a los hermanos. No solo iban a llegar los pobres hermanos, se iban a sentar, iban a estar cuánto tiempo, hermanos, y no le iban a dar ni agua. No, ellos cubrían esas necesidades, hermanos. Hermanos, en estos tiempos, cuánta generosidad nos hace falta. Cuánta unidad, hermanos, nos hace falta.
para parecernos a esta iglesia. Y ¿sabe qué, hermano? Esto es lo que agrada a Dios. Y quizás, hermano, muchas veces nuestra dureza, nuestra tacañería, nuestra avaricia, hermano, no puede hacer, hermano, que, como yo les hice mención, hermanos, el día jueves, nuestro activismo. Hermanos, algunos de nosotros o ustedes quizás estuvieron en una iglesia, hermanos, donde le sacaban el dinero a las personas, hermanos, y decían que usted pactara con Dios, que usted diera su ofrenda, si usted estaba enfermo, que diera todo lo que tenía y que Dios lo iba a sanar. Recuerdo en una ocasión, le estaba recordando a mi esposa, una vez nos invitaron, hermanos, a una vigilia, y el segundo que predicó, hermanos, él era de esos. Y yo recuerdo, hermanos, a todos los hermanos hasta rascando la cartera, hermanos, por la idea que él les estaba vendiendo. Y la gente, hermanos, brincaba con su billete de a 20, con sus 2 billetes de a 40, con todo lo que anduvieran, hermanos, si lo iban a dar. Y si usted dijo, hermano, no anda, y usted dice, no, hombre, este celular voy a dar para que los hermanos lo vayan a vender y ocupen ese dinero. Imagínense, hermano. Qué terrible. Y la gente lo hacía. ¿Por qué? Porque la avaricia del corazón. Hoy que conocemos la gracia, hermanos, hoy que vemos que el favor de Dios no se compra con dinero, pero hemos reposado en una manera equivocada, hermano, que la mayoría quizás nos hemos hecho duros de corazón. Nos hemos hecho indiferentes ante la necesidad. Y no puede ser, hermano, que nuestra avaricia antes nos hacía dar, y hoy, hermano, al ver la necesidad, quizás no damos. Que Dios nos ayude, hermano, y podamos ser como estas personas. Estas personas ayudaban a la iglesia, pero no se basa eso aquí, hermanos. No habían, dentro de la iglesia, aunque estaban ellos ricos, no habían clases sociales, hermanos. Hoy sí hay iglesias de ricos, iglesias de empresarios, iglesias, hermanos, que si un hermano va y ya lo entrevistan, hermanos, y ven, verdad, que ni siquiera, hermano, él dice, bueno, hermano, yo en un cuarto vivo, ahí alquilo y trabajo en tal lugar. No, dice, personas como usted no queremos aquí. Aquí queremos empresarios porque tenemos reunión de empresarios, porque nosotros los empresarios sostenemos a esta iglesia. Hermano, qué triste, ¿verdad? En la iglesia no existen las condiciones sociales. Delante de Dios no existen ricos ni pobres. Existen, hermanos, personas muertas en sus delitos y pecados, personas miserables, llenas de pecado. Esos son los que son delante de los ojos del Señor. Hermano, aquí no existía ni el color de piel. ¿Por qué? Porque eran familia por la sangre de Cristo, hermanos, unidos por el Evangelio. Y eso es lo que nosotros hoy en día, hermanos, tenemos que estar unidos por el Evangelio, hermanos, unidos por el Evangelio. No iglesias indiferentes, no iglesia de ricos, no iglesia de pobres. No, la iglesia del Señor, hermano, es una y es unida. Hermanos, tenemos mucho que dar, ya sea poco o todo, hermano, es importante. Qué bonito, ¿verdad, hermano, lo que Bernabé hizo? Luego, hermanos, ahí mismo donde está usted en el 5, capítulo 5, vamos a ver el punto número 2. Una iglesia llena del temor y la pureza de Dios avanza. Una iglesia llena del temor de Dios y la pureza de Dios avanza. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino gran temor sobre todos
los que oyeron. Hermanos, estos Ananías y Zafira eran ricos, Pedro no. Ellos ya habían observado lo que Bernabé hizo, pero ellos quisieron hacer lo mismo, pero con una motivación diferente, hermanos. Ellos querían, hermanos, el aplauso de las personas. Ellos querían robarse la gloria. Ananías era rico, pero ven, hermanos, que Pedro no era rico y no tuvo miedo llamarle la atención al rico, de decirle: ¿por qué, Ananías, hiciste esto? Pedro le importó más la sinceridad, hermanos, antes que agradar a los hombres. Hermanos, si nosotros observamos esta pareja, ellos fueron diferentes, pero ellos querían ganarse la gloria de Dios sobre todo, y mentir, hermanos. Hermanos, la mentira es un pecado, por muy sencilla que sea. No se practicaba la mentira dentro de la iglesia del Señor. Y hoy, hermanos, ¿cree usted que se practica la mentira? Claro. Todos mentimos, hermanos. Todos, hermanos, queremos defendernos. Todos queremos justificarnos. Y vea, hermanos, cuando esta iglesia que era santa, era gloriosa, alguien mentía, hermanos, se moría. Porque dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, estos hombres querían ganarse la gloria. Un mentir, un pecado tan grave, hermanos, que trajo un juicio divino. Dios los mató, hermanos. Vemos, hermanos, lo que pasa. Esto es terrible. Imagínense, hermanos, qué pasara, hermanos, si esto siguiera todavía. Las iglesias estuvieran vacías, hermanos. Todos los días hubieran funerales, hermanos. Todos los días, hermanos, muriera alguien por mentiroso. Hermanos, ve cómo era la iglesia. Ve cómo Dios, hermanos, quería una iglesia santa. Hermanos, ¿por qué? Porque ellos habrían pecado, hermanos, a la santidad de Dios. Y por eso es, hermanos, que la gente tiene un concepto muy bajo de Dios, de su santidad. Ven, hermanos, como que Dios fuera un abuelo que está allá en los cielos, que ya no mira, que ya no oye. No, hermanos, Dios es Dios. Dios es santo, Él es poderoso. Es 3 veces santo, hermanos. Y qué terrible, hermano, cuando estas personas mentían y las personas por eso pecan, mienten y creen que todo está bien, hermano, que no pasa nada. Y no es así, hermanos. No podemos hacer de la gracia libertinaje. Amén. No podemos vivir como queremos. Debemos vivir, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios. Amén. No como mentirosos, hermanos. Porque ¿quién es el padre de la mentira? El diablo. Si estamos acostumbrados a mentir, entonces nuestro padre no es Cristo, no, que es el diablo, hermanos. Así dice la Escritura. Por eso estas personas tenían, hermanos, un concepto. Pero, hermanos, su gracia ha abundado en medio de todo eso. Hemos sido creados para reflejar la verdad de Dios. Hermanos, realmente la santidad sí importa. Sí le importa a Dios la santidad. Sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Ningún mentiroso verá al Señor, hermanos. Ningún pecador verá al Señor. Por eso, hermanos, es tiempo de reflexionar. Es tiempo de meditar, hermanos, en nuestros caminos. Porque hemos sido creados para reflejar la verdad de Dios. La santidad es importante y debe importar para la iglesia, hermanos. Veamos la escena, hermanos, de estas personas. Ellos amaron el dinero. Bernabé no, hermanos. Bernabé vendió su propiedad, la llevó. Ellos no conspiraron.
Bueno, tanto nos dieron, demasiado dinero. Saber quién de los dos haber dicho, ¿verdad, hermano? Si la mujer o el hombre. Bueno, vamos donde Pedro y digámosle que en esto lo vendimos y esto le damos y esto de nosotros. Hermanos, nadie les dijo que lo vendieran. Simplemente fue, hermano, por su codicia de querer gloria propia. Hermanos, ellos amaron el dinero, ellos querían reconocimiento, por eso mintieron a la iglesia y a Dios. En pocas palabras, hermanos, ellos tentaron la paciencia de Dios. Qué triste, hermanos, hacer de la gracia libertinaje. Hermanos, el pecado es desagradable a Dios. Él es santo, hermanos. El pecado, hermanos, tiene un efecto en nosotros. Si alguien de nosotros, hermanos, practica pecado, el pecado tiene un efecto. No, destruye, hermanos. Destruye. Es destructor. Y Dios, hermano, usará cualquier medio para traernos temor. Mire, hermano, por eso dice el verso 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y todos los que oyeron estas cosas. Con Dios no se juega, hermanos. No era miedo, no era terror, era reverencia por la gloria, hermanos, de Dios. Reverencia, hermanos. Escapar del pecado, huir del pecado, porque el pecado nos daña, hermanos, y trae muchas consecuencias. Hay gente que peca y no quiere ver consecuencias. Claro que habrán consecuencias, hermanos. Imagínense, hermano, un hombre que es adúltero y su esposa se llega a dar cuenta. Peligra su matrimonio. Y si tienen hijos, hermanos, qué desagradable van a ser también para los hijos ver a cualquiera de los dos, hermanos, que ha engañado a su papá o a su mamá. Pero la gente no piensa en eso cuando juguetea con el pecado. Hermano, el pecado destruye vidas. Y tanto ha destruido que a veces, hermano, les produce tristeza. Y esa tristeza no les motiva, hermanos, a poder arrepentirse, sino que como Judas, hermano, cuando vio todo lo que había hecho, dice que le produjo tristeza, y su tristeza, ¿dónde lo llevó, hermano? A matarse. Es terrible, hermano. No se puede jugar con el pecado, de huir del pecado y ir a Cristo. Hermano, veamos Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Aquí, hermanos, vemos a Satanás que quiso dañar a la iglesia. ¿Desde dónde? Desde adentro. Desde adentro, hermanos. Él no está tranquilo, hermanos. Él está generando problemas. Él está poniendo desánimo. Dios, hermanos, no pone desánimo en ninguna persona. En ningún creyente Dios pone desánimo, hermanos. Lo pone el enemigo. Así que cuando usted diga, ay, no quiero ir al culto porque me siento desanimado por esto, y se nos acabaron los dedos para seguir enumerando, hermanos. Es el enemigo quien te ha puesto esto, amado hermano, no es Cristo. Sus sendas son de vida. Sus caminos son de vida, amado hermano. Hermano, Él pone desánimo, Dios no pone desánimo. Satanás quiere frenar tu avance. Hermanos, no olvidemos que Satanás es el verdadero enemigo de la iglesia. No nosotros mismos, hermanos. No tu hermano que está sentado en la par tuya y por inmaduro se han enojado y no se piden perdón. Porque no tienen la capacidad de poder pedir perdón, no tienen la capacidad de poder ir y decirle, mire hermano, yo tengo la costumbre de que le hablo mal a la gente, hablo enojado, perdónenme hermano.
O mire, hermano, yo se me olvidó darle la mano, ¿verdad? Lo ignoré. Perdónenme. O quizás pasé a la par suya, ¿verdad? Y lo que yo hago, hermano, es agacharme para no ver a nadie. Perdónenme. Y cambiar, porque el que confiesa sus pecados prosperará, hermano. Hermano, qué terrible. Imagínense, hermanos, vemos una acción que hay un castigo de Dios y la disciplina de los apóstoles. ¿Qué hizo esto? Guardó la integridad y la pureza de la iglesia. Imagínense una iglesia así, hermanos. ¿Le gustaría a ustedes pertenecer a una iglesia así, hermano? A mí sí. Donde se guarda la santidad. Imagínense, estamos en una iglesia donde hay mentira, donde hay adulterio, donde hay fornicación, donde hay pecado, donde hay inmundicia, donde la presencia de Dios no está. ¿Qué es de esa iglesia, hermano? Aunque sea numerosa, esté llena de luces, está llena de gritos, de juegos, de gente, hermano, gritando, vomitando, haciendo gran show, espectáculo, hermano. Cristo no está ahí. Él está, hermanos, en la pureza, en aquellos que aman la santidad, hermanos. Ahí está Dios. Por eso dice el verso 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Decían, ¿verdad? Así de pecador, si me voy a meter a la iglesia, muerto me van a sacar. Hermanos, la pureza hoy se ha perdido. Hoy, hermanos, debemos volver a la pureza de Dios. Hermanos, lo que estos hombres quisieron, los que fundaron esta iglesia, hermanos, ellos querían pureza, ellos querían vivir en santidad, hermanos. Querían abrazar, hermano, las escrituras, amar la ley de Dios, estudiarla, hermano, guardarla. Pero hoy, hermano, se ha perdido, por eso debemos volver a la pureza. Hermano, recuerde que Dios viene por una iglesia limpia. Y ve, hermano, cómo la iglesia crecía, por eso debemos predicar la verdad. No ser, hermanos, una iglesia cool, una iglesia chévere para que a todos les guste, sino una iglesia que predica la verdad y Cristo es proclamado, hermanos. Cristo es proclamado desde los púlpitos. Cristo, hermanos, es exaltado desde los púlpitos. Cristo es enseñado y la gente está conociendo a Cristo, hermanos. Eso es lo que realmente, hermanos, debe importar. Como ellos lo hicieron, hermano, a Pedro no le importó, no le apantalló, hermano, ver el montón de dinero. Pedro, hermanos, temía más a Dios. Pedro agradó a Dios. Y Pedro, hermano, exhortó a este hombre. Le llamó la atención. Qué valor el de este apóstol, ¿verdad, hermano? Hoy en día se ven tantos errores, hermanos. Y uno a veces, por no dañar a las personas, uno a veces no les dice nada, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. A mí primeramente. Que el Señor de verdad nos ayude. Porque muchas veces la gente se siente tranquila, hermanos, donde se río, donde me río, donde me gozo de los chistes que vienen, hermanos, desde los púlpitos. Imagínense, hermanos, qué terrible, ¿verdad? Ver a pastores, hermanos, que son famosos por sus grandes congregaciones aquí, diciendo, mira, ¿y por qué Dios no te bendice? Y diciendo expresiones vulgares, hermanos, desde los púlpitos. Y eso la gente lo aplaude, lo ríe, hermanos. Pero cuando les hablan de santidad, hermanos, a ellos no les gusta, ¿verdad? Hermano, que su palabra transforme mi vida, que restaure, hermanos, nuestros corazones. Hermanos, cómo avanzaba esta iglesia. Y no solo avanzaba, hermanos, sino, hermanos, que avanzaba en cantidad y en calidad. Hermanos, ¿lo escuchó? Nuestro avance debe ser en cantidad y en calidad. Para el Señor debemos estar así, hermanos. Hermanos, como tercer punto, vamos a ver una parte donde ahí el diablo intenta más fuerte, hermanos, destruir. 3.
Ante la envidia y la hostilidad y la persecución, la iglesia avanza. Ante la envidia y la hostilidad y la persecución, la iglesia avanza. Veamos el verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, en la secta de los saduceos, los que no creían en la resurrección de Cristo ni en los ángeles, se llenaron de celos y echaron mano sobre los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Imagínense, hermanos. Hermanos, ellos estaban predicando todo el mensaje, y esto que pasó, ¿a quiénes molestó? A los sacerdotes. Ellos, hermanos, controlaban todo en el templo, ellos controlaban el sacrificio, ellos controlaban el comercio, y estos predicaban, hermanos, las buenas nuevas. ¿Qué les estaban haciendo, hermanos? Les estaban botando el negocio, porque muchos estaban creyendo en Jesús. Las personas, hermanos, así intentaron frenar la obra de Dios, los saduceos. Y dice, hermanos, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id pues, puestos en pie en el templo, y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Hermanos, miren que lo que estaba pasando. Y estas personas, hermanos, no creían en los ángeles. ¿Y quién llega, hermanos? Un ángel. Y no había nadie en la cárcel. Y el ángel les dice: sigan predicando, sigan hablando de la pureza del mensaje de la salvación, sigan anunciando el poder de Cristo, de la verdad en este mundo hostil. Hermanos, estamos en este mundo hostil, pero no te avergüences, sigue predicando, sigue amando la verdad, hermanos. Sigue amando la verdad. El poder de Dios está, hermanos, con la iglesia. No estamos solos, hermanos. El poder de Dios está con la iglesia, hermanos. Y eso es glorioso, amados hermanos. Eso es precioso, que el poder de Dios está con la iglesia. Hermanos, imagínense, nadie escuchó, ni los guardias, ni los líderes. Pensaban que ellos tenían el poder. Pensaban que ellos eran los dueños, pero el dueño de la iglesia, hermanos, es Cristo. Él tiene el poder, Él es soberano. Luego en el verso 27, hermanos, eran tan cobardes, hermanos. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: no os mandamos estrictamente a que no enseñasen de ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Estos hombres eran cobardes. Ellos crucificaron a Jesús y estaban diciendo: nosotros no tenemos nada que ver en la muerte de Jesús. Y ellos son, hermanos, los que gritaban. Ellos son los que le pidieron a Barrabás. Hermanos, esos hombres crucificaron y se hacían los ofendidos. Por eso Pedro, hermanos, se levanta en el verso 29 y les dice, y respondiendo Pedro les dice, y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios que vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgasteis en un madero. Y qué inteligente Pedro, hermanos, aquel que era del vulgo, aquel que no era letrado, les estaba tocando la ley. Todo aquel que moría en un madero, ¿qué era, hermano? Imagínense, anatema. Pedro no suaviza el mensaje, él les dice la verdad. Dios nos libró del pecado y les dice de ese madero, hermanos, para que ellos entendieran la ley en Deuteronomio. Ahí habla del colgado en el madero. Y luego en el verso, hermanos, 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Qué hombre más valiente, hermanos, este. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios lo guiaba con su gracia y su poder. Después de esto, hermanos, muchos se convirtieron. Pero veamos, hermanos, lo que sucede más adelante. Y estos, en el 33, oyendo, se enfurecían y querían matarlos.
Imagínense, hermanos, eran asesinos, pero eran los grandes religiosos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego le dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien a este quien se unió número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas al Galileo y los días del censo, y llevó en pos de sí muchos pueblos, pareció también con él, y todos le obedecieron y dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, dijo Gamaliel, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seas tal vez hallado luchando contra Dios. ¿Quién fue Gamaliel, hermanos? El papá que me diga, le vamos a dar un regalo. Ese fue el que instruyó a Pablo, hermano. Este hombre respetado y venerado, maestro. Hermanos, así que ¿qué hicieron? Dice, hermanos, que muchos se convirtieron, otros los querían matar. Así que proceden, hermanos, a azotarlos. Pero ellos eran felices, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo fue tratado peor, hermanos. Cristo lo sufrió todo, hermanos, por nosotros. Esto no era una derrota, sino una identidad. Hermano, es un honor sufrir por Cristo. Y esto, hermano, los animó más. No una vez, hermano, sino todos los días, hermano, predicaban. Y no detuvo esto, hermano, los motivó. Más que precioso, hermano, ese es un corazón que ama y está entregado al Señor. Aunque tengamos que sufrir, hermanos, aunque la familia, hermano, nos ridiculice, aunque la familia nos haga a un lado, aunque la familia le diga: mire, hermano, y usted, hermana, todos los días, todos los domingos va al culto. ¿Sí? Porque soy creyente, porque hoy soy hijo de Dios, porque hoy alabo al Señor. Su palabra me llena, su palabra, la comunión con los hermanos me hace tanto bien. Hermanos, a que tus amigos se sorprendan que cada domingo, hermanos, y ese día de semana, ahí va a la iglesia a orar. Yo voy a orar, voy al estudio bíblico. Hermano, no te detengas, que debemos seguir en la carrera. Vemos, hermano, observa usted que nada ni nada pudo detener el avance de la iglesia. Ni el mismo diablo, hermano, sembrando cizaña en Ananías y Zafira lo pudo hacer. Ni el mismo gobierno, ni el mismo sistema religioso, hermano, podrá detener la iglesia del Señor, porque es Cristo quien sostiene, hermanos, a la iglesia del Señor. Es el poder del Espíritu Santo, hermano, quien está levantando hombres, capacitando hombres, y cada vez más, hermano, los está lanzando, hermanos, a que prediquen el mensaje de salvación, de las buenas nuevas de esperanza, hermanos. A que Cristo sea anunciado, hermanos. Qué glorioso es el Evangelio. Por eso Pablo decía: yo no me avergüenzo de este Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio, hermano, es poder de Dios. Nada podrá detener el avance de la iglesia, hermanos. Hermano, que Dios desde aquí, desde esta iglesia, hermanos, nos use para que su reino siga avanzando. Hermano, que Dios use a los hombres de esta iglesia, que Dios use a las mujeres de esta iglesia, a los jóvenes de esta iglesia, a los niños, hermano, que sean como Cristo. Así que, hermanos, seamos unidos, dadivosos, generosos, apasionados. Hermano, recuerde que la recompensa viene de Dios. El Evangelio salva la vida. El Evangelio se sigue anunciando. Hermano, sé leal a Cristo. Tú y yo tenemos esa misma convicción.
Procuremos vivir así como el pueblo de Dios. No callemos, no agrademos a los hombres del mundo. El mundo no podrá detener la obra de Dios. Dios reinará por siempre, hermanos. Todo pasará menos su reino. Hermano, ahora yo debo hacer una pregunta a los que estamos aquí. Sea hermano, sea amigo, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la iglesia o del lado de aquellos que quieren parar la iglesia? Sí, hermano, porque hay muchas personas dentro de la iglesia que intentan, hermanos, a través de sus costumbres, de sus cosas, dañar la iglesia. Hermanos, ¿de qué lado estás? ¿Del lado, hermanos, de la iglesia o del lado del mundo que quiere parar a la iglesia y Satanás? Hermanos, ¿estamos caminando con Cristo o vamos para el infierno? Debemos preguntarnos, hermano. Así que, hermano, mi llamado es que Dios restaure su corazón. Hermanos, ven a Cristo ahora. Hermanos, no hay esperanza fuera de Cristo y del Evangelio. Hoy póngase a cuenta. Hoy venga Jesús. Hoy pida perdón. Hoy venga a su Señor. Hoy venga a su Salvador. Fuera de Él no hay esperanza, hermanos. Fuera de Él no hay esperanza. Que Dios nos ayude, hermanos, y que la iglesia siga avanzando. Oramos a Dios. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, porque la iglesia es tuya. La iglesia sigue avanzando, Señor. Tú sostienes la iglesia, tú nos sostienes a cada uno de nosotros. La iglesia es tuya, no nosotros somos los dueños. Tuya es la iglesia, Señor, santifícala. Ayúdala, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos actuado